Bienvenida, Norma. Gracias. Buenas tardes. ¿Ya listos para trabajar con sus sueños? Listos. ¿Ustedes sueñan? ¿Sí se acuerdan de sus sueños? Algunas veces. Yo Bueno. siempre, me acuerdo siempre, Norma, por eso estoy interesadísima en esta conferencia que vas a dar, me parece muy interesante. Sí, van a ver que, bueno, yo sueño desde niña y casi siempre me acuerdo de mis sueños. Y justo cuando ya dije, ahora sí los voy a escribir, ya no me acuerdo de mis sueños. Soy contreras. Pero bueno, de los que sí me voy acordando, voy apuntando, aunque sea unas señas tantito, pero bueno, hoy van a ver cómo pueden ir trabajando con ello y cómo encontrarle mensajes súper valiosos a sus sueños, muy valiosos. Sí, dicen Así. que hay estrategias como para poder ejercitar, recuperar los sueños que nos traen mensajes, ¿no? Por ahí Claro. estaba yo empezando a leer el libro del arte de ensoñar de Carlos Castaneda, y pues sí hay algunos ejercicios, pero pues que requiere de mucha disciplina, ¿no? Y de mucha intención. Sí, hasta preguntas les puedes hacer a tus sueños, pero si no, lo que vayas recordando se va haciendo también una práctica. Una Ya práctica. van a ver qué bonito es trabajar con los sueños. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy es nuestra última entrega del año 2021. Entonces, bueno, quiero que dejaron un tiempecito también pues para cerrar, para compartir cómo les fue, los que estuvieron participando, qué novedades nos van a traer para el 2022, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Leo, no sé si me puedas permitir compartir o ya puedo compartir. Por las dudas ya te voy a habilitar el compartir. Varios participantes pueden compartir. A ver, déjame ver si está aquí. Ahí ven. Perfectamente. Sí, sí se ve la pantalla. Sí. Muy bien. Pues vamos a comenzar para que nos dé tiempo y para que puedan también ustedes compartir y tengan las dudas, las preguntas que ustedes tengan respecto a los sueños. Primero voy a dar una explicación general acerca de los sueños y ya después, bueno, diferentes modalidades que hay para abordarlos y cómo podemos abordarlos desde IFS, que es lo que nos compete aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver primerito, déjenme cierro esta para que quede pequeñita y no me tape los letreros. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, hay muchísimas definiciones de lo que es el sueño, pero yo quisiera ser como muy concretita para que nos podamos focalizar más en esto, ¿no? Entonces dice que es el procesamiento de la información y experiencias sentidas mientras la persona duerme. ¿Por qué se dice de información? Pues porque algo sucede en el sueño, pero además lo sentimos, o sea, miedo o angustia o alegría o felicidad, o sea, sentimos la experiencia del sueño. También se dice que es el reflejo metafórico de tus procesos internos, mentales, emocionales, corporales, espirituales y en tus relaciones con el mundo exterior. Es decir, no solamente lo que te está pasando a ti, sino la relación que hay contigo y lo que esté pasando en tu vida también en el mundo exterior. En cuestión del sueño se dice que sueño no de dormir, sino sueño de soñar. Se dice que en realidad así como lo vemos no lo soñamos, o sea, no tiene ese orden, sino en milisegundos, cuando despertamos, nosotros organizamos el sueño. Le damos como una secuencia lógica, pero si nos estuvieran registrando el sueño y estuviéramos hablando mientras estamos soñando, no tendría ninguna coherencia. Pero al organizarlo nosotros rápidamente con la mente racional, es como darle una estructura. Lo importante aquí no es si le di una buena estructura o no al sueño, o yo quise cómo acomodarlo, sino los elementos que contiene el sueño. Pues vamos a ver que esto en general sería el sueño, es este reflejo metafórico de qué me está pasando a mí internamente y qué me está pasando con el mundo exterior.
Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones del sueño. Tiene muchas, obviamente enumeré las más básicas, pero es descargar y liberar emociones no procesadas. Incluso la pesadilla tiene una función súper valiosa para descargar y liberar emociones no procesadas. Esto implica cuando nosotros hacemos, ¡ah!, ¿no? Y nos despertamos, esa descarga que hicimos, ¿no? Tuvo una función de procesar esa experiencia. Hay quienes han hecho estudios más a nivel científico de lo que implica más bien las etapas del sueño y si entras a sueño profundo, etcétera. Pero en general aquí el que sueñes te permite descargar y liberar emociones no procesadas y que tu cerebro te ayuda de alguna manera todo tu organismo a hacerlo. También nos ayuda a revisar nuestras relaciones internas y externas, lo que les decía que es como podríamos definir el sueño, que te permite revisar qué está pasando contigo a nivel interno y a nivel externo y la relación o el puente que hay entre lo que soñé y lo que me está pasando. Ayuda también a traer a la conciencia experiencias pasadas que necesitamos resolver en el presente. Y esto cómo lo vamos viendo cuando soñamos la casa de la infancia, cuando vemos, ay, es que ahí es donde yo vivía, iba a casa de la abuela, o sea, algo que pasó en tu pasado y que te lo trae al presente, porque seguramente hay una conexión con lo que estás viviendo en el presente que necesitas todavía terminar de revisar. También es para solucionar situaciones que hemos estado dándole vueltas sin concretar. Es decir, hay temas que le das vueltas y le das vueltas y el sueño te lo pone y te lo vuelve a poner y te lo vuelve a poner y dices, bueno, es que soñé con esto, pues te está dando mensajes pues, para que ya concretes, para que ya te des cuenta. También tiene el objetivo, la función de rescatar nuestros dones, cualidades y virtudes, aspectos positivos, recursos internos y habilidades de afrontamiento. A veces en el sueño, quién sabe de dónde sale esa parte mágica y yo salgo corriendo, puedo huir, puedo afrontar esa situación. Y uno piensa, ay, pero eso fue un sueño. No, te está diciendo que tienes esos dones, esas cualidades y virtudes para resolverlo, aunque parezca pues un sueño de fantasía o demasiado loco, ¿no? Lo que te está indicando también es que puedes rescatar esos dones, esas cualidades o incluso del pasado. Esa escena del sueño cuando tú fuiste a la mejor niña o niño como en tu infancia lo resolviste y ves que sí lo tienes, o sea, sí tienes esa cualidad, sí tienes esa virtud, pero bueno, la fuimos dejando, como hay gente que dice que no tiene creatividad, que no sabe hacer manualidades, que le cuesta trabajo, o sea, esos dones los dejó por ahí. Otra función que tiene el sueño es que nos avisan de situaciones futuras. De veras que hay sueños premonitorios, ¿no? De los que no estamos conscientes de temas que nos preocupan y te avisa a veces hasta lo que va a pasar. Ya lo traes, a lo mejor tienes alguno y después les platico uno que a mí me pasó justo en noviembre de 2019 y que ahora yo digo, ay, me estaba avisando. Pero cosas que vienen, una situación que va a pasar y el sueño, después ya te das cuenta que está pasando eso que soñaste metafóricamente. Entonces hay sueños premonitorios, entonces te avisan de situaciones que pueden pasar, de personas que se pueden acercar, que tengas cuidado, de algo que ibas a hacer y que te está avisando, no es buen momento para que lo hagas. También para conocer aspectos negativos de nosotros que en estado consciente rechazamos. Dicen, es que yo mataba a no sé qué, pero yo en mi vida haría algo así, ¿no? Entonces te está asomando tu parte tal vez que rechazas o que en el sueño haces algo que jamás harías, ¿no? Entonces también te está avisando de temas, de aspectos negativos, como le llaman la sombra, ¿no? Y te la pone de manifiesto a través de símbolos, a través de animales, etc. También te permite conocer cómo cada elemento del sueño representa partes nuestras en situaciones que no vemos claramente y tomar acción al respecto. Y ahorita se los voy a platicar en un ejemplo que les voy a poner, ¿no? Permite visitas de personas vivas o muertas. Es decir, a veces fue un sueño, pero muchas veces pudo haber sido una visita. Alguien te visitó. Se dice por ahí que si lo olvidas, fue sueño. Y si lo recuerdas, fue una visita. Que es el abuelo que
Lo ves, la persona fallecida que ya no está, una persona que hace años que no ves, ¿no? Entonces, bueno, pues se dice que permite esas visitas porque estás en estado de alguna manera no consciente y puede llegar. También te hace visible los procesos que has vivido o estás viviendo para que seas consciente de que merecen tu atención. Por eso vamos a hacer un puente entre lo que te está pasando en estos momentos de tu vida y lo que soñaste. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este sentido. Vamos a comentar la evolución de los sueños. La evolución de los sueños implica la diferencia que va pasando de tus sueños. Y vamos a ver en qué etapa estás de tus sueños. ¿Cómo es que sueñas? Porque hay unos sueños muy primitivos, como lo que está en el número 1, pero hay sueños mucho más evolucionados. Entonces depende del nivel de conciencia que vas adquiriendo de ti y de tu vida, que va favoreciendo de alguna manera la evolución de tu sueño. Entonces el primero, vamos a pensar como el más básico, es que la persona no está presente en el sueño, los objetos no son familiares y no hay personas presentes. Estos son a veces los típicos sueños de los niños. Es que había nada más un monstruo así como feo y se escondía, pero no hay personas, no lo reconoce, no nada, o sea, pero no te dice, pero ¿qué pasaba? ¿Quién fue? ¿Qué? No, nada más eso soñé, ¿no? Como sueños muy básicos, donde la persona no está presente en el sueño, los objetos no son familiares y no hay personas presentes. La segunda etapa, que puede ser de la evolución de los sueños, la persona no está presente en el sueño, pero hay personas y objetos familiares. O sea, yo no estaba en ese sueño, sino que no estaba como si hubiera visto la escena, pero sí son personas u objetos familiares y los pueden nombrar. A veces las personas dicen, era una cosa como un tipo de, o sea, no pueden ni nombrarlo porque no es algo que sienten que hayan visto, que reconozcan. Vamos a ver en la etapa 3 de nuestro sueño, la persona está completamente implicado en la trama del sueño y no hay otra perspectiva. O sea, está como nada más su sentir y lo que veía y lo que hacía, pero no se ve la persona dentro del sueño. La cuarta etapa es la persona está presente principalmente como observador. Es como si relatara todo lo que pasó, pero simplemente como un observador de algo que pasó y no se siente implicado, siente que incluso no hay como ni emociones que pueda relatar porque no era parte del sueño, sino como si hubiera visto un video. La quinta etapa, la persona piensa sobre una idea o mantiene una comunicación definida con alguien, es decir, está implicado en el sueño y en la perspectiva de otra persona, es decir, hay alguien más en este sueño. Otra etapa que se da en el sueño, en esta evolución de nuestros sueños, es que la persona sufre una transformación en su cuerpo, en su rol, en su edad, en sus emociones. Es decir, dentro del sueño era una persona vieja, o era hombre, o era un niño, o era como parte del escenario, o era un policía, pero él nunca ha sido policía, o era una maestra, pero ella nunca ha sido una maestra. Es decir, hay una transformación en su rol, en su cuerpo, o en su edad, o en sus emociones. La etapa 7, que es en la que muchos estamos, sobre todo los adultos, pues más de los 40 para arriba, ¿no? Es esta etapa 7. La persona tiene múltiples niveles de conciencia, participa y observa simultáneamente, advierte de las cosas extrañas que hay en el sueño y experimenta un sueño dentro del sueño. Es como ya un nivel más de conciencia del sueño, de su papel, se sale, observa, se siente implicado, siente las emociones, pero al mismo tiempo pareciera como que no está dentro del sueño, sino que sabe que está soñando. Y ya las etapas que siguen, que también algunos de ustedes las habrán vivido ya, en la etapa 8, la persona tiene un control significativo en la historia o sobre la historia del sueño. Y puede despertarse deliberadamente, no necesariamente como pesadilla, ¿no? Que en la pesadilla uno se despierta por la angustia que tiene en el sueño, ¿no? Sino es como, ya se acabó, ¿no? La siguiente etapa es la persona puede reflexionar constantemente sobre el hecho de que está soñando. Es como un sueño lúcido, como si la persona dijera, ay, esto es un sueño, esto no es cierto.
a ver, voy a hacer algo para probar que estoy soñando porque esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces reflexiona que eso que está sucediendo no debe ser real. Y se cuestiona incluso si es parte del sueño o no y hace intentos por clarificarse si está soñando o no, porque ya le suena incongruente o ilógico o eso no pasó así. Y en el último, que ya sería una evolución muy trabajada, la persona puede cambiar el rumbo del sueño y llegar a una resolución más voluntaria. O sea, ya tiene más control sobre el sueño y le da un camino a ese sueño para que llegue a la resolución ya más voluntaria, aún cuando sigue soñando, aún cuando no ha despertado, ¿no? Pero sí, ya tiene como una posibilidad de cambiar el rumbo del sueño. Ok, vamos a ver entonces, ahorita vamos. ¿Cuál es de alguna manera estos etapas del sueño ya autorreflexivo cuando nosotros vamos a ir revisando o analizando nuestro sueño, ¿no? Vamos a revisar la situación y la dinámica del sueño, o sea, qué fue lo que pasó. Después vamos a cruzar la frontera entre mi realidad, o sea, lo que yo estoy viviendo y lo que me está manifestando el sueño. ¿Qué ritual sucede en el sueño? O sea, ¿qué fue lo que yo pude haber hecho, no hecho? Es como un si X, entonces Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, entonces pasa esto, es una especie de ritual. Después hay una muerte y una transformación, que lo sabemos nosotros, que siempre es como algo tengo que dejar para que se dé una transformación, un nivel más alto de conciencia, un nivel más de conocimiento. Y finalmente una integración entre lo que yo sueño, los elementos del sueño y lo que me están diciendo, y además el puente con mi vida, ¿no? Lo que me está queriendo decir justo en estos momentos, o algo que voy a vivir, o algo que no resolví y que me lo trae para que termine de resolverlo, entonces puede como ya integrar. Ok, vamos a ver entonces ahora. Yo les menciono básicamente 5, pero no son 5 formas de abordarlo. Obviamente hay desde los tipos de viajes astrales, los registros akáshicos, o sea, hay muchas formas, pero bueno, mi mente racional me hace aterrizar aquellos que tienen a lo mejor como una estructura más integral entre la razón, la emoción, lo espiritual, etcétera. Entonces, por eso les presento 5 nada más. Ahorita nada más vamos a ver IFS por cuestiones de tiempo, pero ¿cuáles son estas formas donde se abordan los sueños? La más conocida es el enfoque junguiano, ¿no? Que viene desde el enfoque psicoanalítico y después él genera toda una serie de información, Jung, acerca de los sueños, la función del sueño y cómo nos ayuda a trabajar con nuestra sombra, a integrarnos, etc. También desde la parte de IFS, cómo podemos abordarlo, cómo podemos enlazar los principios básicos de IFS con los sueños, y que es parte de lo que habla también Jung, de que son pues partes nuestras. Todo lo que ocurre en el sueño somos nosotros. Brainspotting también aborda el trabajo y el procesamiento con sueños. El modelo de asociación intuitiva que yo diseñé también aborda una manera de revisar qué mensaje nos trae el sueño. Y por último, Diana López Iriarte, que diseñó un curso, ¿no? De cómo ir interpretando los sueños, o por lo menos irlos integrando, y hace los pasos a seguir. Pero bueno, hoy nos toca IFS. Si en algún momento, pues así lo desean, podemos hacer, no sé, un taller de 4 horas por lo menos para revisar estas 5 posturas, pero hoy vamos a revisar una. Ok, entonces me voy a ir aquí nada más para preguntar si hasta ahorita hay alguna pregunta o duda antes de continuar. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Mari? ¿O alguien quiere preguntar Sí, algo? yo iba a preguntar algo. Sí. Norma, me interesa muchísimo todo esto que has abarcado, porque yo solamente me centro en Jung, pero me interesa mucho cómo ves tú los sueños en IFS. Me imagino que hablarás ahora de eso. Sí. Sí, Ok. ahorita justamente les decía que hay como diferentes enfoques, bueno, hay muchísimos, ¿no? Como los viajes astrales, cuál es la función de el sueño desde una perspectiva todavía de
la física cuántica, los campos mórficos, etcétera. Pero hoy me voy a enfocar a IFS, nada más. Qué bueno, pero es interesantísimo porque claro, esto abarca mucho, me interesa mucho lo de los campos mórficos también. Si pudieras hablar un poquito de esto, ¿crees que podrás hacerlo? Sí, porque tiene que ver con que algunos dan una explicación desde la meramente orgánica, científica, cerebral, de qué pasa en el sueño y las etapas. Otros dicen que mientras nosotros soñamos, hacemos viajes, ¿no? Y entonces vamos a los lugares y revisamos incluso lugares que hemos vivido. Otros dicen que vamos a trabajar, ¿no? Que esa parte del sueño es porque fuimos a hacer un trabajo, a hacer algún asunto. Y otros dicen que en el sueño, esta parte de los campos mórficos, que no solo tiene que ver con el soñante y los elementos del sueño, sino que son más allá información incluso sistémica, transgeneracional y del campo del conocimiento, ¿no? Que tú jalas del universo, ¿no? También esta información. Y de eso depende qué significado y qué interpretación le vas a dar a tu sueño. Porque si yo lo veo, como lo vamos a ver ahorita, solo como mis partes, ¿no? Mis partes involucradas en esto. Para otros, esos simbolismos, esa serpiente, ese ratón que salió en el sueño, ese árbol tan grande, puede tener otro significado que no precisamente son las partes. Y puede ser una información todavía más amplia para quien recibe la información, dependiendo justamente de su postura, pues vamos a llamarle teórico, metodológica, espiritual, de donde venga, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde, desde qué lugar tú estás viendo la función del sueño, la información que te trae, para alguien es una información que está ahí, ¿no? Como bien dicen, es como el Wi-Fi que nada más a algunos les entra diferente, a algunos yo soy un poco racional, entonces tengo 2 rayitas de Wi-Fi nada más para esas cosas, pero hay gente que tiene 5 rayitas de Wi-Fi y les llega una información valiosísima. Sí la pueden tomar como más premonitorios. Hay algunos sueños solamente, como le llaman, de luz verde y roja. Como no lo hagas, no te metas ahí, y para otros es sí, adelante, ¿no? Entonces, los sueños les pueden servir nada más como semáforo, pero para algunos tienen una información muy valiosa, dependiendo también en qué áreas, pues, están metidos, ¿no? O sea, qué cosas están buscando, si a lo mejor alguien está como en aspectos de este tipo más espirituales, obviamente, pues la información que les llega, pues es mucho más amplia que alguien que está más aterrizado en su día a día, ¿no? En lo que está pasando en su día a día. Entonces, hoy que nos toca revisar cómo parte de esto, algunas explicaciones como Pathwork y otras dicen que todo lo que sueñas eres tú. O sea, no está fuera, eres tú. O sea, ese árbol eres tú, ese conejo eres tú, ese ratón eres tú, eso eres tú. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo cómo todo eso eres tú desde esta postura de partes, ¿sí? De IFS. Y después, bueno, les envío, les anexamos 2 formatos para que ustedes vayan practicando, para que vayan anotando sus sueños, que es importante, y después cómo irlo desglosando, pero yo les voy a poner un ejemplo mío para que vean, no hay, desde mi postura, el libro de la interpretación de los sueños. O sea, si sueñas con una boda, significa que alguien va a nacer. Si sueñas que alguien se muere, no hay. Para mí tampoco hay que un ratón significa esto, un gato significa esto, un agua significa esto. O sea, hay arquetipos de qué significa el agua, qué significa el fuego, qué significa, pero para ti puede ser distinto el fuego, para alguien puede ser la ira y para alguien puede ser una transformación y para alguien el fuego es algo terrorífico y horrible de lo que nunca se quiere acercar porque es de sus propias experiencias. Entonces, por eso cuando ustedes van a trabajar con sus sueños desde el enfoque de las partes, desde el enfoque de IFS, lo importante es que no consulten ningún libro de nada de interpretar, ¿no? Sino que ustedes tienen que hacer su propia revisión. ¿Qué representa para ustedes eso? Nadie les puede decir, no, por aquí dice,
Por ejemplo, me estaba diciendo una chica, pues, estábamos platicando de un sueño que tuvo y entonces ella sueña que llega a un colegio y llega a la dirección. Y yo le decía, para ti, ¿qué es la dirección? Porque no es lo mismo llegar a una escuela y entrar al baño, o que suceda eso en el patio, o que pase en un salón de clases, o que suceda en la entrada de la escuela. ¿Y por qué la dirección? O sea, ¿qué representa para ti que eso sucedió en la dirección de la escuela? ¿No? A lo mejor quiere enfocarlo a que tiene que ver con su parte laboral, pero no sucedió en el patio, ni en un salón, ni en los baños, ni en los bebederos, porque en la dirección. Entonces tiene que tener para ella un significado la dirección de una escuela. ¿Hay autoridad o es donde se concentra el conocimiento o es donde hay liderazgo o hay miedo, ¿no? De que, híjole, ya te mandaron llamar aguas, ¿no? Porque es el lugar donde de terror, pues para cada quien va a ser distinto. Entonces, a la hora que ustedes van a ir haciéndola, primero sacar los elementos del sueño y después hacer su interpretación, para cada uno de ustedes esos elementos tiene un significado totalmente distinto. Lo mismo si sueñan, o sea, contiene colores o contiene números o pasaba algo, tiene que tener un significado contigo. Contigo y no necesariamente porque eso represente algo para todos los demás, ¿ok? Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta antes de que continuemos? ¿No? Ok, entonces vamos a ver. Voy a compartir. Vamos a ver aquí cómo serían los pasos que ustedes seguirían de manera muy, muy básica desde IFS, como yo lo pude acomodar, partiendo de que todos los elementos del sueño eres tú. Ok. Entonces, lo primero es recupera un sueño reciente o significativo, repetitivo, recurrente o terrible o angustioso o que tengas más presente en este momento. ¿Ok? Es un sueño que dices, ay, qué raro que lo soñé, o se repite. Y ya llevas años y pasan los meses y vuelves a soñar con esto, y vuelves a soñar. Puede ser, o fue tan angustiante que ahí lo traes, ¿no? O lo puedes recuperar en este momento, ese sueño que tú pudiste haber tenido. Ok, revisa cuál es el tema central del sueño. En el sueño hay persecución, o hay un robo, un asalto, pérdidas, muerte, o un nacimiento, o un matrimonio, compras o cambios, es decir, ¿qué sucede? ¿Cuáles son como el tema central, como le llamarías tú al sueño? Después, enlista los elementos del sueño, las personas, los lugares, los objetos, los animales y las cosas, y haces una lista de los elementos del sueño. Esta lista de tus elementos del sueño, después tú le vas a ir encontrando tú personalmente un significado. Alguien te puede ayudar, como ahorita que yo les voy a presentar un ejemplo, y tal vez ustedes tengan ocurrencias pues mejores y digo, ay, yo no lo vi, eso no se me ocurrió, ¿ok? Pero me hace o no resonancia, porque a lo mejor alguien me dice, a lo mejor es porque te va a pasar esto, o te vas a ganar, pero no me resuena, ¿no? Entonces, aunque alguien me ayude a darle una interpretación. Si ustedes van a trabajar con personas, obviamente esto es interés personal que ustedes trabajen ustedes con sus sueños, pero si van a trabajar con alguien más, van a hacer estos pasos, o sea, van a guiar a la persona que haga estos pasos y que la misma persona vaya encontrándolo y luego pues ya nada más le ayudan a darle como un poquito de integración sin que ustedes necesariamente interpreten nada. ¿Ok? Después van a enlistar las emociones, sentimientos, sensaciones corporales, creencias o pensamientos relevantes del sueño. Entonces había angustia, alegría, enojo, muchísima rabia, incredulidad, incertidumbre, es decir, qué emociones, porque a la hora que hagan este enlace, pues estas emociones tienen un papel fundamental. Otro paso es describir el sueño con todos los elementos en primera persona, donde todos los elementos son partes tuyas. Es decir, como si hicieras un mapa de partes que ya hemos visto, ¿no? Como pues estaban estos personajes y luego, ¿qué sucedió? Y entonces tú vas a platicar el sueño, pero conforme a esas partes, ¿ok? Y después, en el paso 6, vas a hacer una interpretación del sueño desde tus propias partes representadas en ese sueño y el mensaje final que te da, ¿ok? Entonces,
Estos pasos ahorita los vamos a revisar, ¿no? Imaginemos que yo hago un listado de los elementos y después ahorita se los explico despacito. Vamos a ver. Entonces, bueno, esto es lo que viene en sus formatos, que ahorita me voy a regresar a él, porque son los elementos para que ustedes tengan para ir anotando sus sueños, ir haciendo de alguna manera esta práctica y después cómo darle un sentido. Pero ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna duda de los sueños? Sí, Jacqueline. Tiene que ver con cómo nos levantamos, la sensación después de haber tenido el sueño, si estamos agitados, si estamos nerviosos, si sentimos tristeza. ¿También está vinculado a eso? Sí, cuando tú escribes tu sueño, que ojalá, si no tienes oportunidad de inmediato que te despiertas, pero después lo puedes relatar, no importa de veras si tu mente tramposa le quitó y le puso y ay no, yo no era una prostituta, yo era la monja, ¿no? Pues por algo estás haciendo eso, de estar manejando. Pero esas emociones son importantes, tanto los elementos del sueño como las emociones, porque si no las vinculas, no es lo mismo que yo haya visto un oso y me daba mucho gusto ver el oso, a que estaba angustiadísima de que estaba el oso ahí, ¿no? O sea, es distinto la emoción que me provoca. Al despertar, ¿no? Ahorita les voy a contar este sueño primero que me pasó. De verdad me desperté riendo y es rarísimo. Yo siempre me despierto, me estoy bañando y yo estoy angustiada, enojada, furiosa, hasta me estoy diciendo, ya, fue un sueño, ya, se acabó, ¿no? Porque me queda la sensación y digo, ya, que fue un sueño, ¿no? Pero ahí le estoy dando vueltas. Bueno, ahora me hago la tarea de decir, en vez de estarme peleando, apunta, escribe, ¿no? Para que entonces ya puedas hacer otra cosa. Pero sí, los elementos del sueño, las emociones, las sensaciones en el cuerpo que puedes despertar todavía con la opresión en el pecho son importantes y ahorita les voy a explicar con un ejemplo por qué son importantes. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Antes de pasar al ejemplo. Bueno, les voy a platicar primero un sueño cortito que me pasó y luego ahorita vamos a analizar un sueño un poquito más largo. En noviembre de 2019 soñé, que es la primera vez que sueño y de verdad me despierto riéndome del sueño, pero soñé que el planeta se sacudía, así, ¿no? Y tiraba todo, pero todo es, todos los edificios, todo lo construido, todo lo tiraba. Entonces todo quedaba, o sea, tú volteabas y veías a todos, para todos lados que volteabas. Y entonces, ¿qué decía el planeta? Lo están haciendo muy mal, vuelvan a empezar, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo vas a volver a empezar? ¿No? Sí, lo están haciendo mal. Y que entonces yo pensaba, bueno, pues ya no vamos a empezar de cero, así como de la era de las cavernas, porque ya tenemos muchos conocimientos para hacer cosas rápido. Pero lo que sí creo es que ya vamos a vivir mucho más sencillos. O sea, todo de un piso y más, todo va a ser mucho más sencillo. Porque capaz si a la Tierra se le ocurre volverse a sacudir y va a decir que así no, y nos va a volver a sacudir. Y desperté. Entonces me daba mucha risa porque era como el planeta se sacudía y decía, lo están haciendo mal, ¿no? Pero a mí en ese entonces me vino como miedo. Dije, chin, algo me va a pasar, entonces algo me va a sacudir, me va a hacer volver a empezar, me voy a enfermar de algo horrible tiene que pasar. Bueno, no era horrible porque en mi sueño yo hasta desperté riéndome, ¿no? De, ay, ¿cómo que se sacudió? Pero decía, no, es que entonces algo va a pasar. Pero yo decía de mí, algo me va a pasar, algo que me va a hacer volver a empezar. Pero bueno, no voy a empezar de cero. O sea, voy a empezar porque ya tengo conocimientos y tengo experiencia. Ahí dejé el sueño. Pues para marzo viene la pandemia, ¿no? Y luego pasó abril y yo decía, ay, chirri. Eso era lo que iba a pasar, ¿no? O sea, era premonitorio, porque yo lo enfoqué totalmente a mí, ¿no? Algo, bueno, hasta entonces ni me he enfermado, ni me había dado COVID, ni nada, ¿no? Pero finalmente era como, a ver, ¿qué va a pasar en mi vida o qué está pasando? Que va a ser una sacudida, ¿no? Y vuelve a empezar.
pero no me ponía tan mal en el sueño, sino desperté riéndome. Dice, el planeta dice, así no me gusta, ¿no? Y bueno, sí pasaron algunos eventos conmigo, pero que finalmente me sacudieron hasta junio del 2020. Y dije, ándale, o sea, esto avisa hasta meses antes, ¿no? Vas a tener una sacudida y ahí te va y tuve un fraude bancario, ¿no? Donde me sacaron todos mis ahorros para mi vejez, ¿no? Y todos me los robaron y dije, ¡ah! El sueño. O sea, y algo me iba a sacudir, dijo, vuelve a empezar, entonces vuelve a ahorrar otra vez. Ya no tienes dinerito, vuelve a empezar con tus ahorros, ¿no? Entonces, pero eso si pasó en noviembre y esto me pasó en junio, bueno, finalmente quiero pensar que pasaron meses para que eso me ocurriera, pero como si ya me lo hubiera avisado, ¿no? Algo va a pasar, tanto la pandemia como esto que me pasó en junio. Pero bueno, esa es una manera de ver, y fue un sueño muy cortito. Y yo nada más dije, me está avisando que algo va a pasar, porque no había, nada más estaba el planeta que se sacudió y yo. Pero para mí tenía como, uy, algo me va a pasar, me voy a enfermar, ¿no? ¿Qué me va a ocurrir o qué me está queriendo decir? Entonces, así hay sueños muy cortitos, donde hay pocos elementos, pero a lo mejor una información muy valiosa que no necesariamente tengo que buscar. ¿Qué sucede si sueño que hubo un sismo mundial, ¿no? Sino para mí, que representaba esa sacudida del planeta. Y para mí el planeta es mi conciencia, es todo mi nivel de, toda yo, ¿no? Entonces era toda, tú te vas a sacudir, pero no va a estar tan mal, vas a volver nada más, vas a volver a empezar, ¿no? Lo que sea. Yo hasta pensé, se me hace que ya me voy a cambiar de carrera, ¿no? Ya voy a dedicarme a otra cosa. Bueno, ok, ¿alguna pregunta para pasar al ejemplo? ¿No? Ok, déjenme entonces, les voy a explicar un ejemplo y ahorita vamos a ver, en lo que ustedes tienen, quiero darles unos minutitos por si tienen algún sueño. A lo mejor si no lo quieren escribir todo el sueño, por lo menos saquen los elementos del sueño y para ustedes qué significa, ¿ok? Para ver si a la hora que lo conviertan con el ejemplo que yo les voy a dar, ustedes pueden irlo haciendo. Entonces, vamos a dejar unos minutitos nada más para ir hasta aquí. Me voy a regresar a la explicación de los pasos, ¿ok? Entonces, como les decía, recupera un sueño reciente, significativo, repetitivo, angustioso o que tengas más presente en este momento. Revisa cuál es el tema central del sueño. ¿Cómo le pondrías a ese tema central de lo que pasó? Enlista los elementos del sueño. Así, ¿quiénes estaban? Así, yo o una casa, una playa, no sé si había animales, si había objetos, si había cosas. Enlístalas. Si es un sueño cortito o si es un sueño largo, no importa, enlístalo. ¿En dónde sucedió? Es importante, o sea, ese lugar. ¿Era en tu casa? ¿Era casa de alguien? ¿Era una oficina? Y también enlista las emociones, sentimientos, sensaciones, creencias o pensamientos relevantes del sueño. Así, angustia, alegría, confusión, incertidumbre, lo que tú hayas sentido del sueño.
María Silva pregunta, ¿cuáles formatos? En el correo que llegó venía este PDF y 2 formatos más. Pero bueno, ahorita los vamos a revisar. Ahora nos vamos a ir a la quinta que dice, describe el sueño con todos los elementos en primera persona, donde todos los elementos son partes tuyas, como un mapa de partes. Yo les voy a enseñar ahorita mi ejemplo para que vean, porque a lo mejor ahí es donde se van a atorar, en el 5. Y ya después interpretación del sueño desde tus propias partes representadas en el sueño y el mensaje. Tal vez ya en el 5 y el 6 ahí te quedes un poquito atorado porque implica, ya puse los elementos, ya puse las emociones, y ahora cómo lo interpreto desde las partes mías, ¿no? Entonces ahí les viene el ejemplo. Ahí voy. Ay, no, espérenme. Tengo que hacer grande este. Entonces es, ay Dios. En este. Déjenme compartirles ahora el ejemplo. Ay, este no es. Espérenme. Ahí está. Ahorita me dicen que están viendo para ver cuáles estoy compartiendo. Ahorita te vemos a ti. Ahora que ven. Ejemplo de sueño. Mi parte mensajera quiere comunicarse contigo. Ok, ahí les va. Entonces, ustedes van a sacar los elementos. Yo les voy a poner un ejemplo de un sueño mío y cómo lo fui haciendo para que ustedes vayan teniendo como un ejemplo modelo, ¿ok? Y yo así lo titulé. Mi parte mensajera quiere comunicarse conmigo, ¿ok? A lo mejor puede haber tenido otro título o después se lo cambio, se lo quito, depende. Muy bien, ahí les va el sueño. Dice, estaba en una casa no concluida de construir o remodelar, en un condominio parecido al mío. Había una reunión donde no reconozco bien a las personas que estaban, pero sé que eran conocidos míos. Tal vez en un festejo de la casa o algo así, porque la casa estaba como que no tenía bien todas las ventanas y las puertas así. Estando en la planta alta, me asomo por una ventana, estando yo arriba, como para ver el condominio, y al bajar la mirada veo movimiento de coches. No veo el mío y digo fuerte, mi coche no está, y me bajo corriendo a buscarlo. Las personas me dicen que ahí debe estar y les digo que no está, que yo ahí lo dejé, ¿no? Yo lo dejé ahí. Pienso en las llaves que están en mi bolsa y me dirijo a buscarlas. Encuentro las llaves y me pregunto, ¿cómo se lo llevaron? Si en mi bolsa sí están las llaves. Ahí me doy cuenta que también me robaron mi cartera y toda angustiada repaso rápido lo que tenía en mi cartera. La tarjeta de circulación, la licencia, mi credencial para votar, el dinero, otras tarjetas, o sea, como que rápido repaso qué tengo ahí. Y pienso que todo eso lo tengo que reportar y reponer y me angustio más. Además de que la persona estuvo ahí en la casa, o sea, si se llevó mi cartera, entonces me angustia que no se llevó el carro desde afuera, sino además estuvo en la casa, puesto que se llevó mi cartera de mi bolsa. En eso veo en mi bolsa una bola que era como una bola así, como de plástico, que se puede abrir y quedan 2 mitades, es decir, la veo en mi bolsa, es una bola así, y la abro, ¿no? En 2 mitades. La abro y trae varias fotografías como si fuera un mensaje, o sea, fotografías de personas. Que es el papá de un consultante, o sea, el que estaba en las fotos es el papá de un consultante mío, y que también es pareja de una mujer que yo conozco y que fue quien me lo recomendó a él para que atendiera a su hijo. De repente estoy en una esquina donde hay una tienda y de ahí le hablo a mi hermana que conoce a la mujer, pareja de este señor, para decirle quién me robó mi coche y mi cartera, por las fotografías que están en la bola, ¿no? Que son las fotografías del señor y del señor con su hijo. Y me viene calma de saber que podría encontrarlo para que me devuelva mi coche y mi cartera. Tal vez si descifro el mensaje,
porque no entiendo por qué esas fotos. Y ahí despierto. ¿Ok? Entonces vamos a ver que ese es mi sueño. Ahora, ¿cuáles son los elementos y los símbolos del sueño como partes mías? Entonces yo hago mi lista de elementos. La casa. Para mí es una parte consciente en proceso de remodelar y reconstruir, porque así vi la casa. Para mí la casa es mi conciencia. Para mí. Para alguien puede ser su lugar donde habitas, pero como tiene que ver con partes mías, es mi parte consciente. La reunión en esa casa, para mí, es la cercanía con mis partes. Hay como un festejo. Entonces estoy yo con mis partes. Las personas que no conozco, pero sé que son conocidas, yo las veo, ¿no? Yo le doy ese significado como partes mías amigables y ayudantes. Me tratan de calmar. Me dicen, tranquila, ahí debe de estar. El coche, para mí, es una parte mía con seguridad y comodidad. Es decir, es una parte mía que representa mi seguridad y mi comodidad, pues andar en el coche. Las llaves del coche, para mí es mi parte de certeza. O sea, yo tengo las llaves y digo, o sea, mi carro sí estaba ahí, pero además aquí están las llaves, ¿no? La cartera, para mí, es mi parte que me da identidad, legalidad y tranquilidad, puesto que están mis identificaciones, pero además está así como mi dinero, mi tarjeta de circulación, mi licencia, etc. La bola, esta que saco con fotografías, para mí es una parte mía que me da señales, claves y mensajes, porque hay solo fotografías. La bolsa, para mí significa mi parte de intimidad o privacidad, porque en mi bolsa solo tengo mis cosas que son privadas, entonces esa parte mía. La persona de las fotos, para mí, es una parte que me avisa del descuido o me esconde las cosas o se burla, ¿no? Porque es como si se lleva mi coche y mi cartera y todavía me deja unas fotos ahí como si esa parte mía me dijera, aquí estoy. Mi hermana en el sueño es una parte de mí que enlaza con las otras partes. Comunica y hace contacto con las otras partes, porque yo busco a mi hermana en el sueño para decirle que ya sé quién se llevó mi carro y mi cartera, y entonces para mí es una parte que comunica, ¿no? Que entra en contacto con las otras partes. Ok, las emociones en el sueño. Las emociones que tengo en este sueño es tranquilidad en el festejo. Estoy en una reunión con mis partes. Yo estaba tranquila, ¿no? Después hay una angustia del robo. Es una emoción de que algo mal ocurre, no entender, miedo a la invasión y sustracción de otras partes. La inquietud de encontrar, porque me voy rápido a buscar las llaves, ¿no? Es un movimiento hacia la solución. Aun cuando está la angustia, no estoy paralizada, sino bajo corriendo y busco en mi bolsa, pues si están las llaves, ¿no? Y también otra emoción es la calma de saber quién lo tiene. Es decir, es esa confianza y certidumbre que puedo resolverlo. Como, al ver las fotos ya sé quién fue. Entonces me viene calma, ¿no? Me da como, en esa emoción, me da alivio. Ok, ahora, antes de seguir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces, vean cómo yo saco los elementos del sueño y yo le doy la interpretación. No busco en un librito. ¿Qué quiere decir la bolsa? ¿No? Porque pues, los psicoanalistas me dirían que es la vagina y que me robaron el falo y que, porque me robaron el coche. Que no lo voy a buscar. Es mi interpretación, lo que yo siento y veo en el sueño. Para mí, ¿qué significa mi bolsa? ¿Qué significa esa bola con mensajes? ¿Qué significa para mí mi coche? Si fue una parte mía, pues es una parte cómoda, es una parte que me da tranquilidad de desplazarme, ¿no? Para mí, ¿qué representa esa casa? Entonces, no tengo que buscar el significado del tal como a lo mejor puede haber, ¿no? Como un diccionario de símbolos y que representan, sino tiene que ser muy personal. ¿Sí lo notan? Todo eso yo lo saqué de mí,
¿no? No lo tengo que buscar en ningún lado de qué representa. Ahora, ¿cómo yo podría ahora describir mi sueño? Desde mis partes, ¿vale? Obviamente hay que practicarle para que esto lo vayan haciendo y lo vayan redactando. Bien, la interpretación. Estando en mi parte consciente inacabada, porque recuerden que esa casa estaba como en construcción, tranquila en una reunión de festejo con mis partes, me asomo hacia el mundo externo y me doy cuenta de que mi parte de comodidad y seguridad no está donde la dejé. Al buscar mi parte de certeza, descubro que mi parte de identidad, legalidad y tranquilidad también han desaparecido. En mi parte de intimidad y privacidad encuentro una parte mía que me deja un mensaje a través de imágenes, de fotografías. Desde que no encontré mi parte segura, otra parte se angustió y mis partes me trataban de calmar. Mi parte angustiada se pone en movimiento para saber qué sucede. Una parte mía burlona, traviesa, saboteadora o mensajera es quien esconde mi parte cómoda y segura, así como mi parte de identidad, legalidad y tranquilidad. Me deja mensajes en imágenes para que sepa que es ella. Mi parte comunicativa se enlaza con otra parte para informar qué parte la tiene y viene la calma o alivio de saber qué parte lo hizo y puedo encontrarla, negociar y hablar con ella. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya saqué los elementos y qué significan, vuelvo a relatar el sueño, pero todo desde mis partes, de lo que yo ya puse en el significado que era la casa, que era el coche, que era cada cosa, y vuelvo a escribirlo, el sueño, pero ahora relatándolo desde el lugar de todo lo que sucedía ahí es mío y está dentro. Ok, ahora, un elemento muy importante para ver este mensaje, ahí tiene que ver ya con el contexto. Es decir, generar un puente. Ay, permítame. Generar un puente entre lo que yo estoy describiendo y lo que me está pasando en este momento de mi vida. Entonces, ¿qué me está pasando en los últimos días o qué va a pasar para que entonces yo le encuentre sentido al mensaje del sueño? Entonces, yo describo el sueño desde las partes, pero ¿qué está pasando conmigo? Entonces, si yo lo veo en el contexto que es un sueño reciente, pues estoy cerrando el año, estoy pensando qué voy a hacer para el año que entra, si dejo de hacer esto, si ya no, como no, yo creo que mejor nada más me evoco a esto, pues ya no quiero trabajar fines de semana, ¿no? Entonces, como por un lado es como, eso es finalmente el contexto de lo que podría yo asociar a mi sueño, ¿no? Que es lo que está pasando en este último tiempo. Entonces, cuando hacemos este puente entre el sueño y ya la interpretación del sueño desde mis partes, para mí, ¿qué mensaje me traería mi sueño? Uno es no confiarme de que todo está bien. No festejar porque aún hay mucho por hacer en mi parte consciente, ¿no? Porque yo ya iba a festejar, pero si hay una parte inacabada, no te confíes, ¿no? Todavía hay mucho que hacer. Otro mensaje que me puede dar mi sueño es cuando me confío de que todo está bien en mi interior, entonces pueden surgir partes que quieren que haga algo más y me movilice, aunque sea a través de la angustia y el miedo. ¿Sí? Entonces, ahí viene esto que yo les decía, cuando esto entonces, ¿no? Entonces, cuando me confío de que todo está bien en mi interior, así, ay, pues ya está, estoy festejando, entonces pueden surgir partes que quieren que haga algo más, que me movilice, que no me conforme, ¿no? Aunque sea a través de generarme angustia y miedo. Otro mensaje que puede darme el sueño es continuar trabajando con el modelo de asociación intuitiva y conservaré mi confianza, mi seguridad, mi identidad y mi comodidad. ¿Por qué lo pienso? Porque me mando imágenes. O sea, y en modelo de asociación intuitiva trabajamos con imágenes, ¿no? Con fotografías, con cartas. Entonces dije, ¿por qué cartas? Entonces era como, sigue con eso. Si mi tema es el fin de año y qué voy a hacer para el año que entra, es como, bueno, ahí te mando un mensajito, ¿no? Otro mensaje para mí del sueño es trabajar
con el proceso psicoterapéutico turismo interior, que también es la que yo diseñé, y así mejoraré mis habilidades de descifrar mensajes y apoyarme en eso. Porque finalmente esas fotos era descífralo. O sea, era, ¿qué me quiere decir? Pero ya sé quién es, ¿no? Porque en las fotos viene la imagen de esta persona. Luego, observar más a mis partes tramposas, saboteadoras, burlonas, traviesas o mensajeras que quieren ser vistas, escuchadas y atendidas. Entonces me tiene que quitar mi comodidad y mi identidad para que yo voltee a verlas, ¿no? Como te las tengo que esconder, por eso puse, tal vez son tramposas o saboteadoras o burlonas, traviesas o bien mensajeras. Ahora, si nosotros no hemos podido resolver bien el mensaje y decimos, es que no, sigo sin entender qué me quiere decir, entonces nos quedamos con una parte a la cual vamos a explorar. Si yo no recibiera este mensaje, o sea, estos mensajes que les puse nomás no me llegan, ¿no? Y digo, es que no sé, no sé qué me quiere decir y por qué me esconde mi coche, me esconde, o sea, esa parte segura, cómoda, etcétera. Entonces, nos quedamos con este último punto que es explorar. Entonces, si aún no obtengo el mensaje del sueño, mi pregunta es, ¿para qué lo hizo esa parte? O sea, esa parte que se llevó mi coche, mi cartera, ¿no? Que es mi seguridad, mi comodidad, mi identidad, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué se lleva esas partes y me deja un mensaje en fotografías? O sea, se las lleva y me dice, ahí te va el mensaje. Descífralo. Otra pregunta que haría a esa parte. ¿Para qué quiere que sepa quién fue y le busque para que me las regrese? Porque entonces me deja esas imágenes como, si sabes quién es, búscame, ¿no? Otra pregunta de explorar, si es que sigo sin tener ¿de qué me está intentando proteger? O sea, esa parte que se lleva mi seguridad y mi comodidad y mi identidad, ¿de qué me está queriendo proteger? Que yo no lo he descifrado porque me manda esa bala con fotos. ¿Y cuáles son sus miedos? O sea, si yo no hago esto, entonces va a pasar esto. Entonces, si yo me confío o si yo ya no, si digo, ay, ya está todo, ya está, estoy festejando, ¿no? De que yo ya no, ya. Tiene miedos, entonces me manda ese mensaje a través de las imágenes, ¿ok? Entonces, sí, a pesar de que yo hice los elementos del sueño y la interpretación, digo, no, sigo sin entender para qué. O sea, ¿qué me quiere decir? Esa parte que no entiendo, esa parte que no, que todavía no me, es a la que van a explorar. O sea, a ver, ¿qué me quieres decir? No entendí tu mensaje. Lo demás ya lo entendí. Ya entendí por qué esto y estoy en tal lugar, pero esto no. Entonces, es justo con lo que ustedes se pueden quedar a explorar más, a poder revisar más, a decir, pues como yo no cacho qué me quiere decir. Entonces ya viene el procedimiento que ustedes han estado revisando, que hemos estado viendo en IFS, de hacer pues estas preguntas a esa parte, ¿no? O sea, ¿qué quiere? ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué pasaría si no hace ese trabajo? ¿Qué pasaría si yo no hago lo que me quiere decir que debo de hacer? ¿No? ¿Qué pasaría? Ahora, yo hago esta interpretación con mis señales, pero a lo mejor yo se lo comparto a alguien. Y alguien me dice, ay, tal vez también en tu sueño te quiso decir tal cosa. Y a lo mejor yo no lo vi. Si alguien me lo dice, veo si me hace resonancia, ¿no? Pero no puede ser la otra persona que interprete mi sueño. O sea, no puede decir, ay, te voy a contar un sueño y me lo interpretas. No. Porque entonces yo le voy a dar todos los significados a su sueño. Y no va así, porque entonces le estoy quitando el poder a la persona de ser autorreflexiva y de poder decir, a ver, una casa. ¿Y por qué estaba en esa casa? Es para ti, que representa esa casa, o esa playa, o ese bosque, o ese animal. Entonces, si la gente, o si ustedes van a ayudar a alguien, ustedes mismos no pueden interpretar el sueño de la persona, ¿no? De decir, esto lo que significa es que lo que te está pasando es esto, tiene que ser totalmente elementos de ella. Más bien le ayudamos a que haga la lista de elementos,
la lista de emociones y que ahora dice, ahora descríbemelo otra vez, pero con lo que acabamos de sacar. Ahora, ya que lo estás leyendo, interpretado con todas tus partes, ¿qué te dice ese sueño? Y lo más que puedo hacer es ayudarle un poco a reflejarle algo que a lo mejor no es. Por ejemplo, ahorita que yo les leí mi sueño, los elementos de mi sueño y la interpretación que yo hice, ¿a alguien se le ocurre otra cosa que sea el mensaje de mi sueño? ¿No? O sea, con esto que yo soñé, alguien dice, ay, es que yo lo que vería es que tal vez este sueño donde te roban tu coche, tu cartera, pero luego te mandan un mensaje y te dicen, casi, casi, búscame porque yo lo tengo, ¿no? Que ni sé si lo tenía, nada más yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque hay varias fotografías dentro de esa bolita, ¿no? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Sí, Jorge. No te escuchamos, Jorge. Sí, claro. Va a ser complicado. Yo no te escucho, no sé Hagamos- si los demás lo escuchan. No se te escucha, Jorge. Ahora mejor. A ver, inténtalo, Jorge. A esto, si no está en acto, me estoy. Se oye así como cortadito y no se oye tu voz de corrido. Bueno, voy. Ok, ¿alguien más que quiera decir algo que pudo haber cachado en el sueño? Sí, Norma. Eve, Norma. Sí, soy María. María. Mira, quería comentarte que yo siempre había traducido mis sueños con lo que dice Jung, ¿no? Que todo lo que sueñas eres tú. Entonces, que tiene que ver contigo, ¿no? Entonces yo lo que hacía era colocar las partes. Por ejemplo, si una parte mía, si lo que soñaba, por ejemplo, he soñado muchas veces que estoy en el agua y es como un maremoto que me invade, ¿no? Y a veces es como olas muy grandes, ¿no? Y curiosamente, cuando ha ocurrido eso, ha habido momentos de crisis importante, o sea, siempre que tiene que ver con maremotos, algo así como lo que tú has dicho de la sacudida del mundo, pero yo es más personal, tiene que ver con situaciones. Me acuerdo una vez que fue una situación bastante importante en la que creía que me ahogaba y que no salía y por poco salí. O sea, entonces yo entendí que había partes mías que me estaban avisando de que algo iba a suceder, ¿no? Lo traduje un poco así, como Jung, no sé, ya lo veo. ¿Qué te parece a ti? Sí, porque puede ser yo les hablaba de los sueños premonitorios, ¿no? Es como, viene un tsunami para ti, ¿no? Internamente va a venir mucho movimiento, te vas a meter en un caos, ¿no? De lo que tú estés viviendo antes o después o cerca de tus sueños. Entonces, es justamente eso, es para mí que representa un maremoto, ¿no? Que va a destruir o a volcar todo esto que para alguien puede ser una limpieza, una transformación, o sea, algo más bien positivo, y para alguien puede ser algo que representa algo negativo. Entonces sí es como el puente se hace después una vez que ya tengo mi sueño, los elementos del sueño, etcétera, entonces hago un puente o puedo hacerlo primero. A ver, ¿qué estoy viviendo ahorita? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué puede venir? Y entonces lo contextualizo con el sueño. O lo puedo hacer al revés. Saco mi sueño, los elementos del sueño, las emociones del sueño y luego lo contextualizo a lo que yo esté viviendo. Así es, María, como dices, como esto tiene que ver con lo que me está pasando y hay un puente con lo que está pasando afuera. Con algo incluso que puede venir.
¿no? Que está por venir, pero es como si mi preocupación o mi angustia me está diciendo, híjole, es lo que yo les decía en este sueño, pues ya viene el fin de año donde a lo mejor yo digo, ay, no sé qué quiero para el año siguiente, etcétera, y digo, ay, yo no voy a hacer nada, nada, no quise ir de trabajar, sino nada, de buscar algo novedoso ni nada, y entonces me roban el coche y la cartera, ¿no? Es como, ¿estás segura que no quieres hacer nada? ¿No? O sea, ¿te vas a sentar en tus laureles? Y entonces mi parte cómoda se va y mi parte como diciendo, no te confíes, no te creas que todo está pues tan bonito. Venimos ahorita ya con la tercera cepa de virus, ¿no? Y como tampoco ni te creas que ya todo está arreglado, pero es mi interpretación. Gracias, María. ¿Alguien más? Eve, creo ibas a comentarnos algo. Sí, Norma, en esto que comentas de tu parte desconfiada, tú narras la desconfianza, digamos, en tu desconfianza como de manera general, es decir, no ves a las personas a las cuales desconfías de estos clientes tuyos que aparecen, que te representan tu parte desconfiada. ¿No te hace a ti sentido, o sea, trabajar como personas o trabajar nada más la desconfianza en ti en general? Porque decías que lo puedes llevar con tus cartas intuitivas, porque se me hace interesante saber para qué o por qué estas personas son las que te representan tu parte desconfiada o las que te hacen reflexionar en ese sentido. No sé cómo, qué pautas trabajar, si, porque veo que no te fuiste con las personas con las que desconfiaste, ¿no? Sino te fuiste nada más, dijiste a mi parte desconfiada, pero das por hecho a las personas o cómo. Sí, es decir, esas personas, en vez de verlas como personas externas a mí, ¿qué aspecto representan para mí? Si está mi hermana, no es que sea mi hermana, sino qué aspecto de mi hermana yo se está reflejando una parte mía. Si yo les decía, son personas que no reconozco, pero que sé que conozco porque estaba festejando con ellos. Entonces quiere decir que hay partes mías, pues que no las tengo muy claras, pero ahí están y además son ayudantes porque o sea, se acercan y me tratan de calmar, ¿no? Así como, no, calma, ahí debe estar, ahí. Y yo, no está. Entonces, todos son partes mías, más que ver que era mi hermana, era, ¿qué aspecto de mi hermana? Si yo sueño con mi amiga, no es mi amiga, es qué parte de mi amiga, ¿no? ¿Qué aspecto de ella está representando una parte mía? Y si fuera una amiga traidora, ¿qué parte de mí que está siendo traidora de mí? Mira, Como sí. yo me estoy traicionando a mí con esa representación, o mi cuñada que a lo mejor tiene ciertas actitudes, no es ella en mi sueño, sino esa parte de mí que ella la representa, porque es la actitud que yo tengo hacia ella, o lo que yo digo de ella. Si yo sueño, por ejemplo, con un aspecto laboral y está, no sé, a lo mejor algún hermano, ¿por qué ese y no el otro? Porque algo representa para mí el concepto que yo tengo de él, ¿no? Pero es una parte mía. ¿Ok? Sí, ok. Muy Gracias. bien. Norma. ¿Alguien más que nos quiere? Jorge, ¿ya estás listo? Ya te vemos en dos Listo, pantallas. Tengo esta pregunta. El sueño del auto. Voy a sacar esto porque me escucho doble. El sueño del auto, ¿lo tuviste antes o después del sueño de la tierra que se mecía? Y antes o después del hecho de junio del 2020 de la pérdida que sufriste. No, el del auto es reciente. Es apenas de noviembre, de principios ahorita de diciembre. Y el de la Dame un tierra fue segundo. en noviembre del 2019. Y este era, me dijiste, disculpe. Este es recientito, es de principios de diciembre de este año. Bueno, yo me fijaría si hay elementos que se repiten. Y dentro de eso, yo soy muy de tender al contexto. Es decir,
una cosa es ver la Tierra desde la superficie de la Tierra y que sea como un terremoto, y otra cosa es que el planeta se mueva como entidad, ¿sí? Como complejidad. ¿Por qué? Porque nada existe fuera de nada. Entonces, hay como yo tengo esta tendencia a recontextualizar todo el tiempo. Obviamente que todos los elementos son reflejos, se reflejan en uno, macrocosmo y microcosmo, eso lo sabemos, ¿sí? ¿A dónde voy? Que Jung decía, también es otro esquema, pero está esto de los grandes sueños. Los sueños que afectan a colectivos. Y esos colectivos sueñan en contextos comunes. Entonces, todas nuestras partes son referentes de esa contextualidad, pero no son propiedad nuestras. No son cosas mías solo. No voy a darte la interpretación porque es tu laburo, pero lo que te digo es, fíjate que hay una figura que se repite, no voy a decir cuál, hay un contexto que por lo menos a mí me anoticia a mirar que lo que afecta a la abeja, digamos, lo que afecta a la abeja afecta a la colmena, pero lo que afecta a la colmena también afecta a la abeja. Entonces, ¿cómo llegaste vos, hipotéticamente, a tener auto, a tener identidad? Quiero decir, ¿qué relevancia le das a esas cosas que te dicen yo soy esto? ¿Y qué relevancia tienen frente al ser, al puro ser, o a tu conciencia X? No importa, ¿sí? ¿Vos me entendés? Y lo que Ya no te estoy escuchando, Jorge. también tampoco usa dinero. Ya no te escuché. Para existir. Si bien la Tierra no usa, digamos, tiene sentido para la Tierra vivir en casas de no más de un piso, bueno, la Tierra como entidad tampoco usa dinero, usa intercambio, pero no dinero. La acumulación es otra historia. Y a lo mejor, digamos, la conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio en noviembre del 2019, bueno, ese Saturno está diciendo algo, ¿sí? Además de la Tierra. Sí, que era lo que decíamos, depende cada quien, o sea, las áreas en las que puede estar desenvolviéndose, qué dimensiones le da el sueño, incluso en qué mesera, si era a lo mejor luna llena, luna nueva, es decir, que estaba cerca de mi cumpleaños, cerca de algún festejo, o sea, eso es justamente lo que les digo, que cada uno de nosotros se puede meter tan a fondo a interpretar esos aspectos desde el enfoque que lo esté manejando. Yo aquí quiero solo IFS, ¿no? Porque si no, entonces yo lo puedo ver desde el enfoque junguiano o desde el enfoque de otras perspectivas, pero ahorita quise centrarme en cómo desde el enfoque de IFS de partes, ver el sueño como partes y poderlo interpretar como partes y encontrar un mensaje de partes, ¿no? Porque efectivamente, pues, es lo que les decía, nos podemos ir a lo mejor desde explicaciones de viajes astrales y todo esto que, bueno, para mí no era el objetivo en este momento, ¿no? Sino nada más como desde IFS se puede interpretar y manejar los sueños. Porque sí, obviamente nos podemos ir mucho más amplio a un montón de explicaciones todavía pues más profundas o más amplias acerca de hasta por qué fechas y ese simbolismo, lo que hablaba Jung del inconsciente colectivo y que representaría entonces el planeta y que representa, pero aquí es más, me quiero enfocar al asunto de las partes. Gracias, Jorge, por tu comentario. Bueno, entonces les quiero mostrar poquito, yéndonos más adelantito, esto que les hablaba de los formatitos. O sea, esto que les voy a presentar. Espérenme. Ahí va. Para que ustedes puedan ir
buscando los elementos del sueño y sea cada vez más enriquecido y más enriquecido los sueños, ¿ok? Entonces, una parte que ustedes tienen y que pueden ir revisando es ¿qué está pasando importante en tu vida? Recuerda recuerdos del día anterior al sueño o varios días antes o va a pasar algo. Uno registra aquí el contexto de los días que estás viviendo, sea antes del sueño, el día que soñaste o un poco después del sueño, ¿ok? Luego, ¿qué pasará en los siguientes días importantes o nuevo en tu vida? Porque a lo mejor yo estoy soñando algo, pero porque ya estoy como ahí. Ustedes saben que siempre estamos en el futuro, ¿no? Siempre estamos como viendo hacia adelante. Entonces, ¿qué pasará en los siguientes días importante en tu vida? O algo va a pasar nuevo, o sabes que algo nuevo viene. ¿Cuál es el título del sueño? ¿Cómo titularías este sueño si fuera una película, no? Como yo les dije, mi parte mensajera se quiere comunicar conmigo. Ok. Van a revisar también los elementos del sueño. El lugar o los lugares donde sucede, las emociones que hay en el sueño, los personajes que aparecen, los animales, objetos, símbolos, elementos de la naturaleza, sonidos, olores, números, colores y su significado para ti. Después, la dinámica del sueño. Acciones cotidianas, a lo mejor soñaste que limpiabas la casa, que estás maquillándote, bañándote, que estás a dormir, entre otras. Si es pesadilla, si es un viaje, si fue en el trabajo, si es de tu cotidianidad, si es un sueño erótico, surrealista, romántico, infantil, lúcido, recurrente, si se desenvuelve en el pasado, si está en el presente, si es épico, ¿no? O histórico. Así, yo estaba como en una época medieval, así como en el siglo XIV. Si hay persecución o aventura o fantasía, si te encuentras con personas, si te encontraste con personas fallecidas, si te dio un ataque energético, es decir, de repente sentías que te estabas ahogando y tuviste que reaccionar, o a veces personas que tienen que dicen que se les sube el muerto, ¿no? Que hay algo que tienes encima y no te puedes mover, personas del mismo sexo, personas del sexo opuesto, entre otras. Y revisa. Haz un resumen del sueño, ¿no? Con esos elementos. Y escribe lo que sucede en el sueño con inicio, desarrollo y fin que recuerdes. Entonces, escribes el sueño así como el ejemplo que yo les puse, ¿no? Que lo escriben y a lo mejor, pues, es que se me olvidaron o ya después digo, ay, sí es cierto, había una persona que llegó, pero a lo mejor en su momento cuando lo escribí ya no me acordé. Ok, después vas a ir haciendo como se los mostré ahorita. Tienes el título del sueño, emociones y elementos en el sueño. Después el significado de los elementos del sueño. ¿Qué significa para mí cada elemento? El significado del desarrollo o la dinámica del sueño, ¿no? Que me robaron o que me lo escondieron, o sea, ¿qué significa para ti eso? Y la representación de los elementos del sueño como partes tuyas, conscientes o inconscientes, como hablábamos como un mapa de partes, ¿no? Entonces, esa representación que si ese coche significa para mí mi seguridad, entonces una parte de mí que tiene seguridad o es una parte mía segura, ¿no? Y ahora describe el sueño desde tus partes, que fue lo que yo les hice ahorita. Haces la interpretación del sueño y la interpretación del sueño desde tus propias partes representadas en el sueño, describiéndolo de inicio a fin como se los mostré, ¿no? Entonces, ahora que ya saqué los elementos, vuélvemelo a contar, es decir, vuélvelo a escribir, pero ahora con el significado que le diste a cada elemento y todo lo que sucedió. Y el mensaje final del sueño. Entonces, esto de alguna manera te va a ir sirviendo para que cada que tú necesites o veas o vas a analizar tu sueño, utilices estas dos elementos, ¿no? Por un lado, el diario de sueños, como ir escribiendo el título, el resumen del sueño y después cómo me llevo esto a la interpretación. Y entonces puedo ver estos elementos. Y van a descubrir cosas bien interesantes porque tiene que ver con tu mundo interno, con lo que te está pasando antes o va a pasar, ¿no? Y que el sueño te está ayudando o te está diciendo aguas aquí o le da resolución a algo. Y recuerden que también tiene que ver con en qué nivel de evolución están ya tus sueños. Entonces a lo mejor están
todavía en el 1, 2, 3 mis sueños, o ya estoy en el 7, 8, 9 de mis sueños, y entonces ya puedo ser mucho más consciente de lo que pasa en el sueño. ¿Qué sucede con esto? Que a la hora que tú le vas dando ese significado, que te va ayudando a esto, vas a ir encontrando muchas respuestas. Y si tú ayudas a personas a hacerlo esto, de verdad van a ver lo increíble que es que la persona lo asocie, justamente esto que les estaba platicando de la chica que entra a una dirección de una escuela, no sé qué, que no, yo no te voy a interpretar nada, te ayudo. Y dije, a ver, vamos a hacer la lista, y sacamos la lista de elementos y porque, dónde estabas, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿qué está pasando en tu vida? Me dice, pues que justamente ya renuncié. O sea, el 17 de diciembre es mi último día de trabajo. Y entonces, ¿qué voy a hacer después? ¿Y para dónde? Y no sé qué. Entonces, qué curioso que sueña con la dirección, que era como irle a decir, hasta aquí llegué, ¿no? Bueno, tiene otros elementos el sueño, pero ella lo sacó. Y ya después le pregunté, ¿qué está pasando ahorita en tu vida? Y ella dijo, hoy no puede ser, ¿no? Porque el sueño lo que le decía es que lo iba a resolver bien y que las cosas van a salir bien de acuerdo al sueño. O sea, va a ser un momento muy difícil, de mucha incertidumbre que le está dando, pero que ella tiene los elementos para salir de ahí. Porque finalmente el sueño continuaba de una manera, sí le daba angustia y todo eso, pero traía un bebé en las manos, curiosamente, ¿no? O sea, en el sueño. Y justo renuncia porque tiene un proyecto de trabajo para el año que entra. O sea, un bebé en las manos, ¿no? Y ella dice, es que es rarísimo, yo traía un bebé, ¿no? Pero en este momento de su vida es lo que está viviendo. Lo que está viviendo es que ya renunció, tiene un proyecto que va a lanzar el año que entra, ¿no? Con todo el miedo y toda la incertidumbre, etcétera. Y ella le encontró todo este sentido. Va a decir, sí, creo que sí, va a ser difícil, pero traigo mi bebé, ¿no? Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna inquietud. Obviamente me fui muy rápido y les quise mostrar un ejemplo ya hecho, ¿no? Más que nos pudiera dar tiempo, pues de ir revisando el de ustedes, el de alguna duda, alguno en particular que ustedes tengan. Hay otras formas también de profundizar con esto de los sueños, pero bueno, pues no sé, si hasta aquí hay alguna duda, una pregunta de lo que vimos. Tengo una preguntita de Esther. Sí. Dice, ¿podríamos pensar que una parte nuestra específica produjo un sueño y que podríamos escuchar esta parte para saber lo que ella está queriendo hacernos saber? Sí, era lo que yo les decía, si tú lo sueñas y no le hayas todavía como, es que no lo encuentro, entonces hay que explorar esa parte, ¿no? Entonces esa parte, ¿qué me quiere decir? ¿Qué miedos tiene? ¿Cuál es su mensaje que no alcanzo a descifrar? ¿No? Por supuesto. Y es todavía continuar de ese sueño hasta qué tarea tengo que seguir explorando un poco más esa parte. Ok, ¿y alguien más que nos quiera compartir algo? ¿O vamos cerrando? Norma, Leo, sí. Guadalupe. ¿qué tal? No se me ve bien, estoy en un lugar, no se me ve bien el rostro, pero igual quiero opinar. Gracias, muy interesante lo que nos has mostrado hoy. Tengo una inquietud, mira, yo tuve un sueño premonitorio, lo digo así, porque se cumplió tal cual lo que me pasó, pero este sueño me pasó cuando yo era niña, tenía 10 años, ¿ok? Y cada cierto tiempo lo recuerdo, no es que lo vuelva a soñar, lo recuerdo. Fue así en pequeño, fue un accidente que tuvo mi papá y que yo tal cual vi, lo mordió un perro y le ensangretó la cara, estuvo vendado, me levanté una mañana y lo encontré así en su cuarto, eso lo soñé a los 10 años. Pasó un tiempo y pasó tal cual como lo soñé, mismo lugar, misma ropa, todo igualito. Entonces, por ejemplo, y a mí me acompaña el recuerdo de eso. Cada cierto tiempo lo recuerdo. En ese caso, por ejemplo, en un sueño de esas características, también puedo aplicar esto que nos has enseñado ahora y el procedimiento de análisis sería el mismo, teniendo en cuenta que ahí hay personajes específicos, estoy yo, y es una cosa que sí se dio y sucedió. En ese caso, ¿cómo sería? Perdón. Tú puedes verlo como un sueño premonitorio
como les decía, es algo que me está avisando y me avisó. Digo, ay, no puedo creer que esto pasó. Meses después, años después, como si ya hubiera habido un aviso, ¿no? Porque, bueno, la información del universo ahí está y tú la tienes y es atemporal, ¿no? No es como, pero esto va a pasar en un mes, ¿no? Es atemporal y no tiene si es pasado, si es presente, si es en un año. Pero si estás constantemente como con ese sueño, que dices, bueno, eso ya pasó, ya entiendo que fue un sueño premonitorio, pero recuerdo mucho ese sueño, implicaría que hay algo que todavía tienes que terminar de ahí. Dirían en la Gestalt, no has cerrado la Gestalt con ese sueño. Porque a lo mejor ya te dio una respuesta. Ah, iba a pasar, era un sueño premonitorio, ya sucedió, pero cuando dices, se me vuelve a presentar el sueño, lo recuerdo otra vez, tal vez haya algo que todavía tienes que terminar de revisar y este ejercicio te ayudaría. Y en ese caso, igual identificaría cada elemento del sueño como una parte interna mía. Sí. Incluso yo estando ahí, también sería quizás una parte interna mía que tiene alguna característica. Claro, todos son tú. Les platico rápido, una consultante a mí, una adolescente, me dice, Norma, soñé que iba a pasear a mi perro y que el perro se comió una araña y yo sabía que no era venenosa, pero yo hacía todo porque quería que la vomitara y el perro se echaba a correr y entonces yo corría y por un lado decía, ay, total, no es venenosa, pero yo quería que el perro echara la araña, ¿no? Y entonces a la hora que tú eres el perro, tú eres la araña y tú eres tú, ¿no? Sacó unas conclusiones súper interesantes sobre todo lo que está viviendo en estos momentos, ¿no? Es todo lo que se traga, que no es tan venenoso, pero finalmente se lo traga, se lo queda, se lo guarda, y hay una parte de ella que le dice, ya échalo, no te lo quedes, no te lo guardes, ¿no? Aunque sabe que no la va a matar. O sea, es eso, pero finalmente sí le va a hacer daño. O sea, y lo contextualiza y le acomoda muy, muy bien. Dice, sí, para mí el mensaje es sácalo, o sea, no te lo tragues, no te lo guardes, no porque no te mate, no es algo que tengas que, por eso ella quiere que el perro expulse la araña, ¿no? Aun cuando sabe que no es venenosa y no lo va a matar. Pero sí, a lo mejor sí es algo y vuelvo a soñar con esto, o me acuerdo de él, hay algo que no he terminado de cerrar aquí. Y te puede ayudar esto y que todos los elementos seas tú. Ok, a pesar de que las personas del sueño están bien y, claro. y se solucionó en su tiempo, ¿no? Ese evento. Claro, es qué parte de esa persona, qué aspecto de esa persona te representa una parte tuya. Y es, para ti un perro o un gato puede ser peligroso o puede ser un amigo o puede ser, o sea, esa representación es qué parte tuya es peligrosa o es amigable o es, puede ayudarte, sí. Y van a ver, van a encontrar cosas súper interesantes cuando hagan esta tarea de revisar sus sueños y luego contextualizarlo en lo que estén viviendo ahorita. Ok, gracias, Norma. Gracias. Leo, vamos cerrando. ¿O alguien tiene algo más que comentar? No, yo darte las gracias, Norma, me ha parecido muy interesante. Disculpa, Evelía. Sí, no hay cuidado. No, gracias, María. Sí. Sí, yo nada más, rápido, Norma, como para facilitar a otra persona, pues que pueda integrar su sueño, en una sesión, ¿será posible? Sí. Sí, Obviamente tiene su tarea la persona de que escribe el sueño, ya ahí nada más van a sacar los elementos y las emociones del sueño, ella va a describirlo y van a encontrar un mensaje y puede que tenga tarea de decir, a ver, ¿qué más me quiere decir ese sueño? Ya describiéndolo desde sus propias partes, desde su mundo interno. Ah, sí, bueno. Y pues, como siempre, muchas gracias, Nor. Gracias, Eve. Un par de manos. Ah, no está, solo Maricruz. Yo agradecer a la maestra Normita porque la verdad fui haciendo el ejercicio y pude ver desde qué tiempo, porque lo hice con un señor que era niña, desde qué tiempo mi parte laboriosa y angustiada está operando en mí, o sea, la verdad. Ese es un agradecimiento. Y el otro agradecimiento es para Leo, que en el grupo de IFS en Facebook publicó una recomendación de una película que se llama Civil,
quiero compartirles a todos que este es un tesoro que yo guardo, lo leí siendo adolescente, ya hasta ni tiene pasta el pobre porque pues es desde los años 70, pero fue un libro que marcó mucho mi adolescencia. Entonces, pues tal vez ahí encuentro la relación en por qué me gustan estas pláticas de IFS. La verdad, es muy interesante empezar a conocer mi mundo interior y empezar a diferenciar cada una de las partes para entender que las partes no soy yo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y un feliz año a todos. Gracias. Gracias, Mari. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Hoy estamos cerrando el ciclo 2021. No sabemos cómo va a ser el 2022. Vamos a ver si conversamos un poco quietos, no nos vamos a quedar. Alguna cosa vamos a hacer. Capaz que lo mismo, capaz que un giro, en fin. Pero nada, que llegue nuestro más profundo agradecimiento por la participación de ustedes, porque si ustedes no nos acompañan, esto sí que sería aburrido. Y estoy profundamente agradecido a Norma y a María que han acompañado esta iniciativa desde el principio. Y bueno, no soy de muchas palabras, así un gracias de todo corazón. Gracias, Leo. Gracias por este espacio tan sanador. Gracias a todos, a Norma. Y bueno, nos vemos. Feliz año para todos. Que sea un año muy próspero, muy próspero. Feliz Gracias, Navidad. igualmente. Gracias a todos. Un abrazo. Nos Gracias. vemos 2022. Gracias. Felices fiestas. Muy agradecida por Hasta tanta luego, riqueza, muchas gracias. tanta Gracias. generosidad de todos los Basta, ponentes. gracias. 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 Norma. Mi reconocimiento, Leo. Gracias. Norma, María, todos los que nos han compartido parte de su corazón y de su sabiduría. Gracias, gracias, Leo. Estamos en contacto para ofrecer y para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.